Hola, hola amigos. Continuamos con la difícil circunstancia que nos ha planteado el presidente de los Estados Unidos, los aranceles del 10% que recaen sobre nuestras exportaciones a ese país. Si bien tenemos noticias de que hay conversaciones entre Washington y Pekín, ya van bajando las cifras del 145 al 30% entre los dos principales protagonistas de esta guerra comercial. Aún no sabemos qué va a pasar con el resto de países, entre ellos nosotros, el Perú. Bueno, y para conversar sobre este tema, así como sobre nuestras agroexportaciones, cómo han ido evolucionando, en fin, una conexión con Barcelona para conversar con Diego Horson. Él es licenciado en Administración de Negocios Internacionales, especializado en negociaciones comerciales internacionales. Es un experto, por eso lo hemos convocado. Es máster en estudios internacionales y máster en marketing e investigación de mercados. Se ha desempeñado en instituciones como Mincetur y Perú y actualmente es consultor en negocios globales e internacionalización. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Norma? Muy buenas noches por aquí, buenas tardes por allá. De verdad que es Así un es. gusto agradecerte sobre todo por brindarme la oportunidad de quizás poder comentar un poco sobre este contexto internacional que hoy día enfrentamos. Sí, bueno, nosotros pues la agroexportación peruana venía, digamos que en un flujo así subiendo, subiendo, en una carrera bastante exitosa, ¿no? Nuestros productos de agroexportación en los diversos mercados, siempre con sus altibajos en algunos casos, pero hasta que llegó esta circunstancia en que nos han puesto, involuntariamente estamos ahí metidos en el de los aranceles de Trump. El presidente de Estados Unidos ha impuesto aranceles a todos los países en medio de una guerra comercial con China, que es, digamos que su mayor contendor en este caso. ¿Cómo ves tú este tema desde el punto de vista de tu carrera de negociaciones comerciales internacionales? ¿Alguna vez habías visto o leído de una circunstancia parecida? Porque estamos pues en es un caso sui generis. Pues sí, realmente que es un contexto bastante complejo, vamos a decirlo así, dado que en realidad desde la época que comencé a estudiar la materia de comercio exterior ya hablábamos de una liberalización del comercio internacional. Para que quizás podamos situacionalizar a tu público, recordemos desde que ingresamos a la Organización Mundial del Comercio, desde que en 1995 ya el Perú ingresa a este tipo de espacios, pues ya hablábamos de que estábamos minimizando los riesgos del proteccionismo, ¿no? Entonces, la apertura comercial que ha tenido el Perú a lo largo de los años ha sido muy importante. Tal es el caso que nos encontramos en América Latina, somos uno de los tres principales países con mayor apertura comercial, por detrás de Chile y de México. Y desde otra perspectiva, pues este evolutivo nos ha permitido un poco razonar por qué es que estamos entrando nuevamente a etapas que no veíamos desde antes de incorporarnos en la OMC. Recordemos de que el Perú ha tenido una importante integración comercial, ya sea en diversos espacios, ¿no? Recordemos en el año 1969 con la Comunidad Andina, en el año 1998 con el ingreso del Perú a la PEC, que es un foro, no un tratado de libre comercio, pero es un espacio que nos permitió suscribir y tener una posibilidad y oportunidad de negociar los tratados de libre comercio. En el año 2009 teníamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue un boom, y en el año 2010 con China, luego en el año 2013 con la Unión Europea y así consecutivamente hasta llegar a importantes tratados de libre comercio, como por ejemplo es el último con Hong Kong y nuevas negociaciones. Por ejemplo, hemos visto el caso de la firma de una intención con el mercado de Guatemala, las negociaciones con Indonesia, con India, entre otras, ¿no? Y tú me preguntabas al inicio de cómo veía, pues realmente que cada vez nos damos cuenta que a nivel geopolítico hay cambios importantes, hay ideologías que permiten tener siempre esta potencia dominante, ¿no?
Y sin duda alguna, las políticas comerciales de Trump han cogido el denominado arancel, que es el impuesto que graban a las importaciones, como una estrategia de negociación clara en diversos ámbitos, político, económico, social, cultural. Vemos que prácticamente cualquier tipo de sanción se da a través de los aranceles. Y es evidente que si hablamos también desde otra perspectiva a nivel geopolítico, China está teniendo una participación muy importante en muchas regiones. Lo vemos de una manera muy perfil bajo, pero ha ganado una participación importante en proyectos en el África, con la Unión Africana. En el caso de América Latina, qué mejor ejemplo que el puerto de Chancay, ¿no? Y de esta manera, pues las inversiones también en alguna de otras regiones de LATAM. Y claro, esto genera un enfrentamiento de quién es la potencia dominante, ¿no? Eh, a nivel de comercio exterior, como habiendo estudiado y un poco en base a mi experiencia, para mí es un tema que genera bastante incertidumbre. Genera incertidumbre porque realmente los mercados hoy en día no podemos hablar de proteccionismo, porque justamente ya con la apertura de ciertos espacios de negociación, de la implementación de tratados de libre comercio, pues ya nos estamos enfrentando en una década más de generar competitividad, pero no de establecer espacios donde el arancel sea una estrategia de negociación para diversos ámbitos de darle una medida de coacción a un país. ¿Te queda claro entonces que la tendencia en estos tiempos era pues ir al liberalismo en el comercio, etcétera, no al proteccionismo? Eso quedó atrás. Y que esta es más que nada una estrategia particularísima de Trump y que ya estamos viendo, de repente creo que le está dando resultado porque ya le ha torcido el brazo a muchos y bueno, ya está cediendo terreno con China, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opinas tú de esto, particularmente en el caso de Trump? ¿Es su manera de negociar? ¿Es su personalísimo, digamos, este toque lo que ha puesto aquí? Porque no creo que él quiera volver al proteccionismo en sí propiamente, ¿no? Me parece que a fin de cuentas, creo que va a ir cediendo también él. Totalmente. Hay cuando nos enfrentamos a un contexto complejo porque hablamos de una situación complicada en diversos ámbitos. No quiero mezclar el hilo de la conversación, pero vivimos tiempos que están convulsionando el horizonte y el panorama internacional a través de las guerras. Sí. ¿No? La guerra entre Rusia y Ucrania, que tuvo una consecuencia muy palpable a nivel exportador. Teníamos el caso de Israel y Palestina, tenemos ahora el caso de India y Pakistán, que también está existiendo problemas a nivel del enfrentamiento militar que existe entre ambas partes, pero sin duda alguna cada visión política que tienen los principales líderes internacionales pues buscan un poco proteger su industria. Recordemos que el lema de Donald Trump en toda su campaña fue Make America Great Again. Quería potenciar su mercado y que realmente desde un inicio lo comentaba, ¿no? Que todos los países puedan saber desde un inicio que Estados Unidos es quien pone las reglas del juego. Y por lo tanto, creo que coincido con lo que mencionas, Norma, de que es una estrategia, evidentemente, que tiene el presidente Trump, porque es una manera de que pone en vitrina de todo el panorama internacional, de todos los países, una estrategia de viralizarse. Y al viralizarse, lo que trata de buscar es que todos los países pues vayan tocando la puerta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Si te das cuenta, cuando publica todas estas listas por una iniciativa propia de donde Estados Unidos y China son los principales países exportadores e importadores del ranking mundial, pues son los que ponen las reglas del juego del comercio. Desde otro lado, me parece un poco también desalentador que la Organización Mundial del Comercio no haya emitido algún tipo de pronunciamiento claro, porque evidentemente ha generado una
eh, el malestar, ¿no? De que otra vez volvamos a esas técnicas del proteccionismo, pero sabemos de que quienes ponen las reglas del juego principal en la Organización Mundial del Comercio son Estados Unidos y China. Si Estados Unidos se saliese de la OMC, prácticamente hablamos de una posibilidad de que el comercio se vea afectado duramente, duramente, y porque evidentemente también la inversión que coloca a nivel de las cuotas que pagan los países para formar parte de este espacio, pues se podría ver reducida, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces es una estrategia de negociación, es una clara manera de generar quién es la potencia dominante, es una manera de que todos los países vean a Estados Unidos como un socio estratégico y que poco a poco se vayan disipando la participación de China, que es un factor clave y evidentemente todo esto se crea con el objetivo de minimizar la presencia china y minimizar toda estrategia de negociación que pueda tener el mercado chino en el comercio internacional. Sí, además me imagino que él, Donald Trump, ya tiene medido hasta dónde puede llegar con esto, porque dime una cosa, y tú sabes de esto, los TLCs, los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, ¿se pueden borrar de un plumazo? Este es otro punto muy importante. Todo tratado de libre comercio está basado en el derecho internacional. La Convención de Viena, que es justamente el derecho de tratados donde se hablan de todas las regulaciones, desde que las partes, vamos a decir, tanto Estados Unidos, China, los países que forman parte de un tratado de libre comercio, que por cierto puede ser bilateral entre dos partes o multilateral, pues evidentemente establece las reglas del juego. Desaparecer un tratado de libre comercio es muy complicado porque luego tendría que pasar algún tipo de examen internacional de un organismo supranacional que permita dar una opinión y un veredicto final sobre lo que ocurre. Por lo tanto, hablamos de que hay una intención dentro de los tratados de libre comercio, no es que se puedan desaparecer de la nada. Justamente la estrategia que elaboró el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo desde el inicio fue el presidente Trump. Usted está mencionando de que nosotros le ponemos aranceles, pero eso es totalmente falso. Tenemos un tratado de libre comercio que casi el 98% de las partidas arancelarias que están suscritas están con libre, están cero de arancel. Por lo tanto, es falso de que nosotros coloquemos algunas restricciones. Y por lo tanto, eso lo podemos ver palpable con otros mercados socios que tiene Estados Unidos, como lo son, por ejemplo, la Unión Europea. Y hablamos de una Unión Europea con 27 mercados. Hablamos de que el tratado de libre comercio que suscribió Estados Unidos con Perú también intercedió por un lado Colombia, entonces por otro lado otros mercados que también del espacio andino que intentaron justamente generar una apertura comercial y el beneficio para ambas partes ha sido un resultado muy prometedor. ¿Por qué dirás tú? Solamente beneficia al Perú, como dicen, totalmente es falso. Sabemos de que el componente principal de exportaciones de Estados Unidos es un componente industrial. Estados Unidos no exporta frutas y hortalizas. El Perú es un principal proveedor de los productos agroindustriales. Y justamente por eso es que nuestro principal destino de exportaciones no tradicionales, vale decir con valor agregado, es Estados Unidos. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, un tratado de libre comercio tiene un principio jurídico, hay una suscripción de ambas partes, existe un mecanismo de solución de controversias dentro de los tratados de libre comercio y por lo tanto estos pueden ser debatidos y llevados a un espacio jurisdiccional internacional donde se pueda ver qué es lo que se puede hacer y qué medidas tomar. No se pueden desaparecer de golpe. Claro, y tampoco el presidente Trump puede antojadizamente decir, ah, bueno, a ti te respeto, a ti no, a ti sí, a ti no. Por ejemplo, el caso de México, ¿no? México lo amenazó primero con los 25% de aranceles y después dijo, ya, para sus productos agrícolas no, cero. Y ahora nosotros, Perú está en desventaja porque tenemos 10% en algunos productos agrícolas y México cero, y cuando queramos entrar a competir, vamos a estar en desventaja. Totalmente. Aquí lo que hay que elaborar también es una estrategia clara
frente a contingentes que pueden ir ocurriendo. La estrategia tanto de organismos públicos como puede ser Mincetur y Promperú, siempre va a ser por el lado de Mincetur establecer las políticas comerciales claras, donde evidentemente esta política comercial te permita tener un principio de diversificación de mercados, diversificación de la oferta exportable y una estrategia clara de negociación de tratados de libre comercio, no porque dos países se lleven bien, sino que realmente el beneficio sea de mutuo acuerdo. Porque si no, si negociamos con aquellos países, está bien también el elemento de tener tratados de libre comercio, pero deben de ser de beneficio para ambas partes y por lo tanto el 50-50. Hay que ser muy metódicos con la suscripción y evaluación de una factibilidad de un tratado de libre comercio. Ese es punto número uno. Dos, te mencionaba la estrategia de diversificación de mercados, porque cada mercado es un mundo y yo prácticamente en muchas de las ponencias que estoy brindando siempre digo, no solamente también nos basemos en exportamos a Estados Unidos, exportamos a China, hay que aprender a regionalizar los mercados. China es muy grande, por lo tanto, cada región tiene un comportamiento distinto. Entonces hay que comenzar a entender las potenciales tendencias de mercado, la demanda internacional y la capacidad de atender la demanda internacional. Y desde otra perspectiva, por ejemplo, en el caso de PROMPERÚ, pues establecer tanto PROMPERÚ, ADEX, la Cámara de Comercio, AGAP, o sea, tratar de establecer una política común a nivel de estrategias de diversificación de mercados. Por ejemplo, me hablabas de los tratados de libre comercio, pues aprovechar el mecanismo de la Alianza del Pacífico para enviar productos al Asia, aprovechar y repotenciar un acuerdo que ya lo veo bastante flojo, que es el de la Comunidad Andina, o el espacio de integración, el ALADI. Desde otra perspectiva, pues seguir aprovechando los nuevos tratados de libre comercio, como es el caso de Hong Kong, y potenciar algunos otros tratados de libre comercio, como lo pueden ser Corea del Sur, como lo puede ser Japón, como lo puede ser Australia. Y por otro lado, dentro de los países que forman ciertos espacios, como por ejemplo el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, pues dado que en este espacio de cooperación se pueden establecer ciertos proyectos, pues justamente liderar alguno que te permita darle mayor potenciamiento al comercio intrarregional, ¿no? Que eso es también otro aspecto clave. Sí, y hay un aspecto, esta circunstancia nos ha puesto en alerta de que no tenemos la seguridad de lo que pueda pasar. En cualquier momento ocurre, esto ha pasado con Estados Unidos, esto puede pasar luego con algún país asiático, China, Europa. Ya la verdad que las reglas de juego que deberían ser claras y deberían ser firmes y como se dice, escritas en hierro, ya parece que Mm. no es así. Entonces, ¿cuál crees tú que sea el mecanismo para defendernos un país como Perú? ¿Cómo puede defenderse de estas circunstancias aleatorias que se nos pueden presentar? Bueno, justamente hay que establecer, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene un cimiento que es denominado el Plan Estratégico Nacional Exportador, el PENS, que bueno, era del 2015 al 2025 y ahora está en un proceso de renovación y de actualización donde la política comercial peruana tenga claras las reglas del juego y sobre todo el escenario internacional, porque claro, ahora nos estamos enfrentando en el tema de los aranceles, pero recordemos que cualquier tipo de conflicto bélico, como puede ser una guerra, afecta tres aspectos fundamentales. El primero, los costos internacionales de los commodities, los precios internacionales. Desde otra perspectiva, los precios se pueden ver alterados también por las restricciones que pueden existir dentro del transporte marítimo y aéreo, porque quizás dentro del espacio común donde se envían los productos, pues en este flujo pueden haber algunos incidentes y se varían las rutas marítimas y por lo tanto las navieras suben los costos logísticos se disparan. Y en tercer lugar, que hay que comenzar a tener estrategias de diversificación, como te había comentado, de mercados, porque claro, suponte, Norma, de que ya tenemos 30% de arancel a Estados Unidos, ¿qué hacemos? No vamos a poder. O sea,
ya están establecidas, ahora que respeten el Tratado de Libre Comercio, también dependerá un poco, o sea, es pedirle a Estados Unidos, la potencia dominante, que te respete el Tratado de Libre Comercio. No es que hablemos en términos jurídicos, evidentemente estaría cometiendo una infracción Estados Unidos, pero claro, a que esto entre a tallar a un organismo que se encargue de evaluar el capítulo de solución de controversias, pues esto puede tomar su tiempo y hay un tema que siempre es claro, los exportadores no pueden parar. Y por lo tanto, en ese sentido, yo pienso que hay que aprovechar justamente los mercados regionales. Tenemos geográficamente importantes socios comerciales como lo pueden ser Chile, como lo puede ser Colombia, como lo puede ser Ecuador, y a veces me dicen, Diego, pero por ejemplo nos parecemos en ciertos productos que enviamos a veces a hacer comercio entre países que exportan lo mismo, no es necesariamente óptimo. Y yo creo que esa frase a nivel de un principio económico es totalmente falso, porque recordemos que ningún país es autosuficiente. Por lo tanto, a veces es muy complicado atender las propias demandas internas y siempre existe una demanda insatisfecha. Entonces, por lo tanto, un punto importante podría ser el aprovechamiento, y lo digo de los países limítrofes por la facilidad de los costos logísticos que podrían generar un ahorro. Desde otra perspectiva, el impulso de la inteligencia comercial y el desarrollo de estudios de mercado que permitan justamente también entender qué otros mercados alternativos podrían existir para justamente atender demandas internacionales insatisfechas pero no identificadas. Entonces, este es otro punto importante. Ahora bien, si existen pequeñas, medianas empresas que no pueden llegar a estos mercados por sea un tema limítrofe, porque sea un tema de que no existe la posibilidad o no se cumplen con las regulaciones de acceso a mercados, hay un tema que son las cadenas globales de valor, los encadenamientos productivos, la acumulación de origen, que son estrategias que se establecen también a nivel de los países para poder llegar. Aliarnos con socios internacionales también permiten establecer la oportunidad de ingreso a estos mercados. Y luego, cuando una empresa es grande y le cierran la puerta, tiene la posibilidad de acceder a los diversos mecanismos de internacionalización que existen, como puede ser una franquicia, un joint venture, una licencia, entre otras, hablando no solamente del componente agroexportador, sino de la amplitud de la oferta exportable que también incorpora las manufacturas, los servicios, los textiles y el sector pesquero. Y finalmente, otro aspecto clave que también es importante es justamente aprovechar estos denominados tratados de libre comercio. A la fecha, para que los oyentes puedan saber, tenemos 22 acuerdos comerciales. Justamente con el ingeniero anteriormente en la entrevista, Alfonso Velázquez, me decían son 23, pero en el caso de Hong Kong todavía no ha sido ratificado por el Congreso. Entonces, todavía hablamos de 22 acuerdos comerciales, 58 mercados, y para que veas la importancia y significancia que tienen estos 58 mercados de los envíos totales de la exportación total del Perú al mundo, el 87% está cubierto con estos tratados de libre comercio y que permite acceder a más de 5.918 micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales 84% también son regionales, porque es importante no solamente darle la visión de un centralismo limeño, sino también darle la oportunidad de generar ese valor, esa capacitación, esa oportunidad hacia la internacionalización también a las regiones de nuestro país. Así es. Y tenemos, pues, como tú dices, tantos tratados de libre comercio no muy bien aprovechados, ¿no? Te escuchaba en una entrevista, como mencionabas, con el ingeniero Alfonso Velázquez, que hay unas partidas ahí arancelarias desaprovechadas, ¿no? Se exporta una canasta de unos 7, 8 o 9 productos y hay muchos más, cientos más, que no, a veces ni se conoce, ¿no? Y también de países que tampoco son aprovechados, por ejemplo, los países árabes, ¿no? Los países Ujú. asiáticos, bueno, ahora felizmente ya tenemos el puerto de Chancay, podemos sacarle más provecho a eso y no poner todos los huevos, como se dice, en una sola canasta, porque se nos presenta una sorpresa y nos quedamos en el aire. Totalmente. Ahí un punto importante es lo que tú has mencionado, ¿no? Es el tema del aprovechamiento.
pero no solamente de estos tratados de libre comercio, sino también de los mismos productos. Evidentemente, nosotros somos líderes importantes de los productos agroindustriales porque, por ejemplo, cuando analizamos de los principales países, de todos los países exportadores del mundo de ciertos productos, hay una gran oportunidad que tiene el Perú, porque nosotros somos los principales exportadores, por ejemplo, el número uno de arándanos, de espárragos, de uvas, de quinoa. Somos el segundo exportador mundial de paltas, de nueces, de jengibre, lo que es el denominado kion. Somos el tercer exportador mundial de mangos, de palmitos de conservas. Somos, por ejemplo, también de los productos agroindustriales, el sexto de arvejas, el séptimo de cacao en granos, mandarinas, fresas, el octavo en aceitunas, en ajos y el noveno en café sin tostar. Entonces aquí hablamos de un liderazgo. Yo siempre escuchaba cuando, no sé si conoces a Luis Torres de ProPerú, el Sí, expresidente sí, ejecutivo y claro. director de exportaciones. Somos un país dentro de este FODA país que tenemos uno de los mares más productivos del planeta. Tenemos pisos ecológicos, tenemos microclimas, una diversidad de climas, tenemos regiones que de por sí, por las tierras, son bastante fértiles y sobre todo tenemos una masa emprendedora muy importante. Entonces eso nos hace un país que también estratégicamente, si lo analizamos dentro del mapa, tenemos salida prácticamente a dos océanos, estamos literalmente en Sudamérica siendo un principal hub. Ahora si le sumamos el puerto de Chancay y otros puertos que se pueden abrir como el de Arequipa con inversión de Estados Unidos, pues aquí estaríamos generando una oportunidad muy grande, ¿no? Y esto, en realidad, cuando hablamos del funcionamiento de motor exportador, yo te diría que ha sido, pese a que todavía faltan potenciar productos, la estrategia está optimista o que podemos decir que si hacemos un examen de política comercial, estamos avanzando bastante bien. En el año 2020, por ejemplo, nuestras exportaciones, las agroexportaciones, vale decir, no tradicionales, valorizaban los 6.984 mil millones de dólares. Y ahora, en el año 2024, logramos un récord histórico de exportación de 11.553 millones de dólares. Entonces, esto nos permite ver de que, por ejemplo, en los últimos 5 años, el crecimiento promedio anual de esas exportaciones han estado en 12,2%, que es un indicador muy relevante. Y desde otra perspectiva, si tú me dices, Diego, ¿y cómo va a lo largo de este 2025 estas exportaciones del sector agro? Pues de enero a marzo del 2025 las exportaciones están imparables. Han crecido 25,7%, logrando los 2.881 millones de dólares. Y hay productos que siguen liderando como los arándanos, las uvas, el cacao, tanto en granos como en manteca, las paltas, las mandarinas, los limones, los mangos. Pero quiero ceñirme en un punto muy relevante que tú has mencionado y es, Diego, pero ¿qué otros productos agroindustriales podemos seguir dándole valor o generando un potencial de conocimiento en otros mercados? Por ejemplo, la cereza. Y mencionaba de que el tema de la cereza está siendo muy aprovechado por Chile, que se ha convertido en el principal país exportador de cereza, pero el Perú tiene una amplia oportunidad, sobre todo para la demanda del Asia, especialmente en China. Y recordemos que nuestro país tiene oportunidades en regiones como Arequipa, Cusco, Guayacucho. También el tema de las frambuesas, que es similar a la arándano, ¿no? Con regiones como Cajamarca, Junín, Pasco. Tenemos el tema del aguaimanto, las granadas, la papaya, la cúrcuma, las nueces de Brasil o la denominada castaña amazónica, el sachainchi, los mismos hongos. Entonces, estos son otros productos que también podemos seguir dándole un valor agregado. Es cierto. Sí, tenemos mucho por desarrollar y mucho por conseguir por ese lado. No dedicando solamente los productos que ya tenemos, sino buscar más mercados, productos y con valor agregado, tú lo has dicho. Bien, Diego, te agradezco mucho por esta conexión desde Barcelona a España y te seguiremos convocando para poder conversar
cómo van los avances en estos aranceles, desde tu conocimiento, que nos comentes, ¿no? Negociaciones internacionales y todas las estrategias que hay ahí que tenemos que aprender. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Norma. Cuídate. Bien, hasta pronto.